Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al sargento primero retirado, veterano de guerra de Malvinas, Ramón Sánchez. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, ¿cómo está vos? Todo bien, gracias a Dios, acá por Córdoba. Un día nubladito, fresco. Por este lado, acá en Buenos Aires, estamos en la misma, mismo clima. La verdad Sí, creo que, es... Sí, sí, creo que es parte de todas. sí, ya llegó el frío, se puede llegar a decir. Prácticamente sí. La verdad, antes de arrancar, quería ya empezar agradeciéndote por tu tiempo y va a ser un placer tener esta charla con vos. No tenés por qué, Matías. Vos sabés que yo para difundir Malvinas es mi especialidad. Siempre voy a los colegios, universidades, a comentar y a darle a los jóvenes, que especialmente, mi experiencia vivida. Excelente, gracias. Y como siempre voy arrancando las entrevistas, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de ingresar en el ejército? Bien, yo soy de la provincia del Chaco, justamente conflictiva hoy, de Villa Bertet, una Ujú. localidad de a unos 250 kilómetros de la capital del Chaco, que es Resistencia. Un pueblito en su época fue muy algodonero, era muy pujante. Actualmente se dedican a la madera, porque el algodón ahora ya no existe más, Sí. así que las hojas se lo comió. Bueno, de ahí soy. Tengo un hermano que era militar, Ujú. estaba destinado en Paso Lo Libre. Yo cuando terminé mis estudios me fui a vivir a Paso Lo Libre con él y bueno, y allá fui a trabajar a los cuarteles del Grupo Artillería 3. Sí, Ahí atendía una cantina que había, yo tenía 15 años, 16, ponele. sí. Y bueno, y ahí me junté con todos los oficiales, y ellos me hicieron toda la documentación para entrar a la Cabral. Y por supuesto, artillerías, no me quedaba otra. Ya Así que eso estabas un fue poquito empapado en el tema. claro, claro, ya tenía conocimiento de los cañones, todo, ¿viste? Porque uno cuando es joven, Ujú. chico, es curioso, y se mete por Claro. todos lados. Así que ya tenía más o menos noción de lo que era la artillería. Y bueno, fui a la Cabral en el año 75. Sí. En el año 77 egreso como cabo de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Y mi primer destino fue ahí quedarme como cabo en la batería de artillería de la Escuela de Suboficiales como instructor de aspirantes. Ah, Así ya que empecé. sí te ¿Hasta, escucho, hasta qué año? hasta 1979. 4 años prácticamente estuve ahí. Sí, En 79 me sale el pase acá a Córdoba, al grupo de artillería paracaidista 4. sí. Bueno, vine al grupo, 79, 80, hice curso paracaidista, todo normal el desarrollo en la unidad. Todo tenía acá, esta unidad tiene cañones Otomelara, lo mismo que yo conocía allá en el 3, porque son las dos unidades que tenían en esa época cañones Otomelaras, Claro. los 15. Bueno, estuve ahí acá en la batería de tiro B, en el grupo. En el 82 fui a Malvinas con esa batería. Yo en esa época era encargado de sala de armas de la batería de tiro B. Ujú. Y bueno, ahí para la composición para ir a Malvinas se tuvo que movilizar a otro personal, porque nosotros no teníamos el rol de combate
completo del grupo de artillería. O sea, fueron movilizados de la escuela de artillería, de otros Sí. lugares de artillería, tanto oficiales como suboficiales. Y soldado completamos porque teníamos 2 clases incorporadas, nada más que en esos días antes habíamos dado de baja la clase 61. Pero cuando recibimos la orden de Malvinas, Sí. fuimos y paramos esos soldados que se iban a ir de baja y se volvieron a incorporar. Entonces con soldados estábamos completos, lo que nos faltaba eran cuadros. Y esos que fueron fueron movilizados con nosotros, por ejemplo, de la Quintana, que es donde estaba el grupo de artillería 101 de campaña. Sí. Después fueron del Liceo Militar, fueron de la Escuela de Artillería de ahí de Buenos Aires, fueron el Instituto Geográfico, de la Escuela de Inteligencia, Ah, todos fueron oficiales y suboficiales. bien. Eh, Y así para, que, y bueno, y para ese sí te entonces, escucho. el grupo de artillería retransportado 4, orgánicamente, ¿tenía 3 baterías de tiro? ¿Cómo estaba formado? En esa época tenía 2 baterías de tiro y una Ajá. batería de comando y servicio. Ah, Entonces el rol de combate le exigía 3 baterías de tiro, ajá. porque había material, había cañones para otra batería de tiro. Entonces ahí se formó la batería de tiro C, eh, que se formó con parte del grupo de artillería Sí. y los movilizados que venían de otras unidades. Bien. Pero 50 y 50 aproximadamente, porque también tenían que tener conocimiento del funcionamiento de la batería. Claro, obvio. Así que así se formó la batería C, que fue también con los 6 cañones, como todas, las 3 baterías. Nosotros tenemos 3 baterías de tiro: la Ujú. A con 6 cañones, la B con 6 cañones y la C con 6 cañones. Y había un cañón más que llevábamos de repuesto, que estaba incompleto, le faltaba una parte, una pieza, la parte del soporte de la rueda. Bien, bien. Así que fuimos con sus 3 mecánicos de artillería. Las 6 piezas tenían su servicio de pieza completo, tenían su oficial de batería y sus encargados, etcétera, bien completo. A, a Malvinas fuimos 348 hombres aproximadamente del grupo de artillería en total. En total, Ese era el rol de combate con los movilizados. con los que fueron destinados al grupo, sí. Bien, bien. Bastantes. Esa cantidad completa. ¿Y vos para ese entonces, qué grado tenías? Era cabo primero en el último año, o sea, en el cuarto año estaba yo, ¿Qué edad tenías? 22 años aproximadamente. ¿Ya tenías familia? No, era soltero. Sí. No la conocía a mi actual señora. Bien. ¿Cómo te sorprendió el 2 de abril? Nosotros en la brigada, viste que los paracaidistas tenemos una brigada aparte, totalmente, Sí. independiente prácticamente. Ujú. Dependemos directamente del Estado Mayor en esa época. Sí. No dependía del cuerpo de ahí, del tercer cuerpo, como era en esa época. Ujú. Dependíamos directamente del Estado Mayor. Entonces la brigada tenía muchas actividades distintas y ya estábamos formados. Anterior a esos, cuando se tomó Malvinas, empezamos con los movimientos de formar una patrulla de infantería, en caso de que haría falta para ir a ser lanzado allá en Malvinas. Formamos toda la parte de la brigada, cada unidad, digamos, eh, una sección como para ser lanzada allá. Una sección de infantería, nada con los cañones, sino todo infantería. Sí. Y después alguna compañía de infantería integrada de todas las fuerzas, de todas las unidades de la brigada. Y hasta el final dijo el comandante, recibe la orden de que iba a ir el grupo de artillería solo a Malvinas. Ahí fue toda la movilización y todo Entiendo. eh, para ir. Esta brigada que mencionás es Y la cuarta brigada aerotransportada, ¿no? la cuarta brigada paracaidista aerotransportada. Bien, Esa es bien. la que digamos nosotros. ¿Y quién estaba a cargo Así que en ese entonces? el comandante de brigada era Fernández Torres, Hernández Torres. un general de infantería, se llamaba Fernández Torres. El jefe del grupo de artillería nuestro
era el teniente coronel Quevedo, después fue general, etcétera, fue comandante de cuerpo, entonces, que actualmente vive y actualmente en los bautismos de fuego nos juntamos todos, hasta él inclusive. Tiene unos cuantos añitos, pero siempre, Siempre está. siempre ahí, siempre con nosotros. ¿Cómo fue El grupo de tenerlo artillería, como jefe? yo creo que excelente jefe fue para mí, Ujú. tanto en Malvinas como después de Malvinas Ajá. y antes de Malvinas. El jefe nuestro, el teniente coronel Quevedo, se había operado prácticamente 20 días antes de Sí. Malvinas. Él estaba recién operado y fue a Malvinas igual. No dijo que porque estaba operado no iba. Fue igual como jefe. Claro, Así que eso es valorable. totalmente. Y en Malvinas creo que anduvo, para mí entender, Bien, anduvo bien. bien. Así que, y Ya, bueno, sí. mi jefe de batería, que yo tenía en el cuartel, no pudo ir a Malvinas porque en esos días teóricamente dice que tenía hepatitis. Ujú. Te digo teóricamente porque esos son en los papeles, digamos, que Sí, figura. Uno nunca, si no palpa, no puede certificar, ¿entendés? exacto. Y entonces, Ese era el teniente. quién se hizo cargo de la batería entonces? Un movilizado Ah. se hizo cargo de la batería, que era el capitán Dileo, que venía del Liceo Militar de acá de Córdoba. Y vos, al Para ser, mí entender, sí, para mí entender, mala elección porque no cortaba ni nada como jefe. ujú. O sea, Ah, conocía su personal, le exacto, faltaba debe ser swing. difícil ser jefe de una batería y no conocer a tus subordinados. No es fácil. No, lógico. También depende mucho del encargado, de la Ujú. batería, por supuesto. Acordate que éramos unos cuantos hombres, cerca de 90, Ya que mencionás la ¿entendés? batería, ¿cómo es la orgánica de la batería más o menos? ¿Tiene un jefe, un encargado y después cómo es? Lo orgánico de la batería es el jefe de la batería, por supuesto. Sí. Después tiene dos oficial jefes de sección, dos oficiales, que en esa época eran los dos subtenientes. Ujú. Estaba el subteniente Navarro, que después fue general, etcétera. Sí, Y el subteniente Salvadé, que era el jefe de la sección pieza. bien. Y después están las 6 piezas. Por supuesto, está el encargado y el encargado reemplazante. Después está el encargado del jefe pelotón de municiones y el encargado de comunicaciones. ¿Entendés? Toda esa es la parte orgánica de la batería. Claro. Son todos suboficiales esos, ¿no? Todos suboficiales. Bien. Oficiales únicamente había el jefe, el subteniente jefe el jefe de sección pieza y el auxiliar de la sección pieza era otro subteniente que era el subteniente Navarro. Después el Perfecto. resto todos suboficiales. Y en Y en tu... la batería había Sí. una particularidad, digamos, Ujú. que éramos, el más antiguo era un sargento primero que era jefe encargado de batería, Ajá. el resto era de cabo primero y cabos, Ah, personal joven. muy joven, todo joven. Entiendo. Fíjate que yo era el segundo en antigüedad después del encargado reemplazante, digamos, Y tenías estaba yo. 22 Y años. el primer curso, que era más antiguo que yo, él era el encargado reemplazante. Entiendo. Y después seguía yo. Así que Y en tu éramos una caso, batería muy joven. muy joven, claro. Y en tu caso, en época de paz, a ser encargado de sala de armas, cuando fueron a Malvinas, ¿qué rol pasaste a cumplir? Cuando fui a Malvinas, yo era jefe de la quinta pieza. Ah, Pasé bien. a ser jefe de la quinta pieza. Digamos, las piezas del medio, las dos Sí. piezas del medio. Entonces ahí estábamos encargados. Los dos más antiguos estábamos en las piezas más peligrosas, digamos. Ujú. Y una pieza, o sea, un cañón o tomelara, ¿cómo funciona por sí solo? O sea, ¿qué personal tiene? El cañón tiene en total 6 integrantes, Ajá. más el jefe de pieza. Tiene un tirador, un apuntador, un cargador y 3
ayudante para la munición. Son los que arman la munición, porque viste que la munición de artillería es desacelerada. Ujú. Quizás por ahí vos entendés lo que es desacelerada, pero muchos no, porque no tienen por qué saberlo, obviamente. ¿Qué sería? Son por un lado el proyectil y por otro lado vaina y la pólvora. Exacto. Está Entonces eso desarmado. están poniendo desarmado, exactamente, para que sea más vulgar. Ahí está. Desarmado. Entonces hay tres de esos que uno que arma las cargas, lo pone en munición y otro que pone la espoleta en el proyectil en sí. ¿Entendés? Claro, sí, sí. Porque es la función de los otros tres que están ahí. Porque el apuntador, el cargador y ¿cómo es? Y el otro, este que tengo que nombrar recién, son los tres encargados que están ahí en el cañón, más el jefe de pieza. Ujú. Los otros Y los tres están otros más tres de los seis, atrás armando. armando, exactamente, armando. A Así requerimiento es, del jefe de pieza. a requerimiento del jefe de pieza y de pedido de la cantidad de fuego que necesita el jefe de batería Claro. o el jefe de sección pieza. Bien, bien. En esa época nos manejábamos todo con teléfono con un cable alámbrico, digamos, Teléfono de campaña. teléfono de campaña. Eh, Teléfono de campaña normalmente he visto. ujú. Ahora, por supuesto, que no, ya ahora no hay más voces de mando, ahora todo es portable, todo es por Wi-Fi, es totalmente Es distinto. otro mundo. Es otro mundo. Sí. Yo, la vez pasada, cuando fuimos a los últimos juegos y que hicieron la exposición, totalmente distinta, nada que ver, paneles solares, para las radios no se quedan sin baterías, si tienen paneles solares, Sí. las computadoras, totalmente distintas. Nosotros teníamos una Hewlett Packard, con eso hacíamos los cálculos de tiro, que tampoco eran final. Yo después fui a Darwin Ujú. y a la Hewlett Packard no la usamos porque no tuvimos tiempo. No teníamos tiempo, digamos, nos daban tiempo como para usar eso. Así que todo a ojo, digamos, prácticamente. A ojo y a pulmón. A ojo y a pulmón. Bien. Bueno, eh, estábamos ahí fuimos a Malvinas, no, desde Córdoba embarcamos el 23 de abril Sí. en aviones de la Fuerza Aérea, fuimos a Comodoro Rivadavia, dormimos en el 8 esa noche y al otro día fuimos a hacer el reconocimiento para ir a Malvinas. Primero fuimos, la artillería se mueve así. Primero manda su jalonero, su Ujú. encargado de sección pieza o el auxiliar, a hacer el reconocimiento a dónde van a ir ubicados los cañones. Sí. ¿Me entendés? Y después recién va toda la unidad, va la batería, mejor dicho. Entonces, primero, en el primer vuelo a Malvinas, fuimos los jaloneros, un jefe de pieza y el auxiliar de la sección pieza. Eso fuimos primero a Malvinas. El día 24. Llegamos a Malvinas el 24. Llegamos a Malvinas, tardecita, se hizo la noche y bueno, hicimos el reconocimiento, no nos dieron para el lugar para hacer, así que lo ubicamos a la vuelta del aeropuerto, nada más, esa noche que iban a llegar. Sí. Y a la noche empezaron a llegar las baterías, llegó primero la A, después la B, y así sucesivamente, la comandancia de la C era la última que llegó. Y lo íbamos ubicando cada jalón, cada jefe de pieza que fue, con sus jaloneros, ya lo ubicó donde tenían que ir. Y así amanecimos anoche ahí. ¿Y El 25, entraban los 6 cañones en un Hércules? O me imagino que no, ¿no? Eran varios vuelos. bueno, nosotros fuimos primero sin armamento. Ajá. Teníamos que esperar que vayan nuestros cañones en Ah, un Hércules o en un barco. También eso tuvimos litigio, porque íbamos a ir, primero iban ahí en un Hércules. Y fueron, no van a entrar en Hércules, van ahí en barco. De Córdoba fueron en Hércules, porque llevamos los 18, casi 19 cañones, sí. más 5 jeeps nuevitos que nos habían llegado de provisto hacía poco, hace unos meses. Mira. Esos 5 jeeps llevamos para
para movilizar las piezas, ya que iba a ser uno por batería más uno del jefe de grupo, más uno del pelotón comando de la unidad. Y ahí estaban todos los jeeps. Entonces eso fue por Hércules de Córdoba A a Comodoro. Río Gallego. Ah, Gallego fueron. Gallego, porque de ahí iban a embarcar Ah, iba a ser por barco. en barco, iban a ir en barco a Malvinas. Resulta que no fueron en barco, porque no sé cuál era el problema que había. Resulta que no fueron en barco. Volvieron de vuelta a Comodoro, y de Comodoro recién embarcaron en Hércules a Malvinas. Así que nosotros esperamos los cañones un día y medio prácticamente ahí en el aeropuerto, hasta que llegasen los cañones nuestros. Cuando llegaron los cañones nuestros, ahí a medida que iban llegando, porque nos llegaron todos en un solo vuelo, Claro, necesitan varios vuelos, claro. porque te imaginas el largo del cañón y el jeep, para transportarlo no iban en un solo vuelo, sino varios vuelos, y bueno, cada vez que iban llegando los cañones, las baterías se iban yendo a un búnker que estaba cerca del aeropuerto, estaría unos 3 kilómetros, 4, Sí. y ahí, hasta que juntamos toda la batería en ese lugar. Ahí pasamos 2 o 3 días, después nos dieron un lugar de posición, en la costa del mar, donde había un barco viejo, abandonado. Ahí está nuestra primera posición. Y estábamos cerca de donde estaba instalado uno de los radares grandes de la Defensa Aérea Argentina, de Mar del Plata, el 601, la agrupación 601. Era el sur de Puerto Ahí Argentino, entonces. estaba en Puerto Argentino todavía, cerca de Puerto Argentino. Bien. Después, antes del 1 de mayo, nos dan el cambio de posición nosotros para ir más sobre el río hasta una colina, porque teóricamente de ahí éramos un blanco limpio. Entonces nos íbamos a poner a estar en una colina, cosa que los proyectiles nos pasaran por arriba y no cayeran sobre nuestros cañones, digamos. Claro. Entonces de ese hicimos el cambio de posición ese día justo que empezó el bombardeo a la madrugada. El 1 de mayo, que fue el primer bombardeo, ¿no es cierto? Sí. Nosotros justo estábamos en el preparativo, cuando fue el bombardeo, estábamos en el preparativo para hacer el cambio de posición. ¿Por qué? Lo hacíamos a pulso. Claro, obvio. ¿Por qué? Porque no teníamos vehículos. Los cañones sí iban en un jeep, los llevaban en un jeep. De a Pero uno, nosotros encima. de a uno, y sí. Y aparte, un cañón. Te imaginas, un jeep. ¿Te imaginas lo que tardas? Mover 6 cañones Así, por batería, sí, se tarda. claro, ¿qué te parece? Así que todo eso fueron para llegar hasta la colina esa. No, que llegamos justo ahí empezó el bombardeo a las 6 de la mañana, por eso nosotros vimos perfectamente, pasaron por sobre nuestro los, los Harry cuando atacaron el aeropuerto la primera vez. ¿Y vos en ese momento qué Eh, sentiste? y yo, ese momento pensé, la reacción nuestra, que nos quedamos helados y nadie reaccionó con algo, pero sí reaccionó, por ejemplo, los Oberlincoln que teníamos nosotros de defensa aérea, Tiraron estábamos con cerca, todo. que pertenecían a Mar del Plata, automáticamente, y ahí también le tiraron, o sea, los cohetes que salieron, estaban también cerca de la agrupación de defensa aérea, estaba todo prácticamente cerca de nosotros. Así que de ahí empezaron a salir todos los cohetes, lo que incluso bajaron 2 aviones, Sí. de ahí con los Tiger Cat, los cohetes son Tiger Cat que también son ingleses. Así que, bueno, todo ese. Y el jefe nuestro en ese día, ese momento, estaba en el aeropuerto, había ido a recibir órdenes. Y cuando le tiraron, el jeep que él fue, él se había bajado y el conductor también se había bajado. El conductor se bajó a chumear, que era el cabo Primo Puca, con un soldado pícola. Se bajaron al jeep. Justo va, un proyectil lo parte en dos al jeep. O sea Era que su se hora. salvaron porque no era la hora. Exactamente. Así que ya con un jeep menos, de los 5 ya nos queda 4. O sea, el primer día de Así los que ataques. el primer día del ataque, exactamente, nada más. Pero, Así te puedes imaginar. Y bueno, en ese transcurso ahí empezaron los bombardeos navales, los juegos de contrabatería, así sucesivamente,
hasta más o menos el 20, el 19 de mayo, Ujú. se enteran teóricamente que van a desembarcar por San Carlos. En San Carlos no tenían defensa artillería, no había artillería. No. Entonces, ¿qué deciden? Mandar dos piezas, también nuestros inteligentes, dos piezas en un guardacosta. En un guardacosta, el guardacosta Río Iguazú. No De la sé si prefectura, sentiste sí. nombrar. Bueno, ese era. Cargamos dos cañones, un cabo primero, un cabo, perdón, de la sexta pieza mía, y yo de la quinta, de la batería B, fuimos a Darwin. Fuimos a cargar todo en ese guardacosta, los cañones no podían entrar armados, Ajá, el guardacosta porque es angosto la parte de la pradera de subida. sí. Entonces tuvimos que desarmar los cañones y ponerlos por parte en el guardacosta. Amarrarlos, por supuesto, arriba. Eh, Aparte y era bueno, todo algo eso que en nos llevó un época de tiempo. paz no era normal, o sea, en un guardacosta, o sea, no. No, Fue todo ahí en el no, momento. parece que o él puede ser transportado, nosotros no somos transportados, Sí, ¿me entendés? Venía, la armaba el cañón, te enganchaba al cañón, se lo llevaba el transportado y chao, ya está, más rápido. El personal arriba, esos ejercicios hicimos 10.000 veces acá en La Paz. ajá, Allá no se completó. ¿Pero por qué? Porque faltaba medio. claro. Pocos No había helicópteros. helicóptero como para hacer tanto. Ujú. Claro, ese es el problema. ¿Y cómo fue entonces el tema de ese Bueno, desarme, acomodarlo? Llevó un par de tiempo, un tiempo llegó. llevó un par, llevó un par de tiempo. Sí. Entonces, ¿eso qué pasó? Que salimos a la hora más tarde, 2 horas más tarde de lo que de previsto de salida. Ah, mira, Entonces, eso nos atrasó la llegada de noche allá a Darwin. claro. Entonces, cuando amaneció, nos captaron los radares ingleses y nos mandaron los Sea Harrier. Entonces, nos bombardearon los Sea Harrier y la defensa del guardacosta reaccionó y le tiró, por supuesto, obviamente le tira. Sí. Entonces, la primera vez no nos hizo nada prácticamente, pues nos movió un poco, nada Ujú. más. Ellos al tirarla, al ver que tiraron, que nosotros reaccionamos, dieron la vuelta y nos bombardearon. Ahí sí, nos ametrallaron y nos tiraron una bomba. Ahí sí nos perforaron la bodega arriba. Y ustedes Y estando nosotros, ahí prácticamente indefensos, ¿qué sintieron? y qué va, de última decíamos acá, chao, fuimos. Ujú. Si el barco el comandante dijo que se empezaba a hundir. Aparte, nuestros soldados, los que teníamos nosotros, los servicios de pieza, iban en la bodega. La bodega es la parte de abajo del guardacosta. Sí, sí, no estaban los cañones desarmados. Los cañones armados estaban arriba, ellos Más iban arriba. abajo de los Ah, ellos más cañones. abajo todavía. Claro, en la parte de la bodega, Ah, donde va todas las cosas. El cañón iban arriba atado. ah, pensé que estaban en la bodega ¿Entendés? adentro, abajo. No, porque no entraba, imposible. Ah, Porque tampoco. es chico el barco del Ni guardacosta. desarmado entraban. No, ni desarmado. Ah, mira. Aparte, no había mucho espacio tampoco. Ujú. ¿Me entendés? Porque el barco también tiene su abastecimiento. Claro, obvio. Entonces no había lugar como para acomodar ahí. Y los soldados arriba no podían ir, pues tampoco tenían lugar. Ujú. Sí, sí, Tenían no, no una, quedaba otra. no, porque tenían la parte del comedor del personal de su dotación y los alojamientos y nada Y más. nada más, claro. Sí, no, no, no es Entonces sí muy o sí grande. tenían que ir a la bodega. Claro, entonces cuando se empezaron, los soldados cuando empezaron, tuvieron mucha suerte, porque cuando le bombardearon a la bodega, que hicieron los buracos, los huecos donde estaba el agua, no, no le pegó a ningún soldado, zafamos totalmente. Increíble. Es increíble. Los dos muertos que tuvimos ahí, uno falleció, el otro fue herido grave, Sí, sí. eh, Eran de fueron prefectura. los que estaban con la ametralladora. Sí. Y ahí que fue Bacaro que agarró la ametralladora, que debe saber la historia de Bacaro seguramente, lo habrá entrevistado. No, todavía no, pero sí Ah, conozco. bueno, entonces ahí fue lo que Bacaro agarró la ametralladora y disparó y bajó el Sea Harry ese, Sí. teóricamente.
que ahí falleció Benítez. Exacto. Cabo Segundo Benítez Bueno, fallece. claro, exactamente. Así que, y bueno, y tuvimos un herido de cada uno, uno de ejército y uno del guardacostas, de la prefectura. ¿De ejército quién quedó herido? González, Ah, pero no grave. ah, Fue una quemadura, se le cayó por acá, le quemó todo el cierre del dubet, sí. de la campera, Ah, y le quemó un poco el cuerpo nada más. No hubo no sangró, digamos. te entiendo, te Tuvimos entiendo. mucha suerte. Yo tengo entendido que después del ataque, el capitán del guardacosta como que encalla a la patrullera. ¿Fue así? Claro, él giró hacia la costa, Sí. entonces largó que se fuera hundiendo hacia la costa. Ujú. Y se fuimos yendo hasta que nos daba más, bueno, se hundía, entonces tuvimos que tirarnos al agua, aproximadamente unos 200 metros, a nado, como arreglado, como podíamos. Qué frío, ¿eh? Es una decisión que tenés que tomarla sí o sí, Sí o sí, sí. porque no te queda la otra y no tenés tiempo para pensar, Ujú. tampoco. Así que así, fuimos, llegamos a la costa y bueno, todo mojado, subsistimos ese día, Sí, todo el día, ahí nos quedamos, en la costa, todo mojado, no teníamos nada, no teníamos provisiones, nada. Y nosotros teníamos un soldado que se llamaba Zulín, que el padre de él tenía uno de esos barquitos en Mar del Plata, que hacía comercio comercial, digamos. ujú. Entonces conocía como que era el tema del manejo del barco. Sabía dónde estaban las cosas, dónde Sí, estaban las mercaderías, la parte sanitaria, todo. sí, Entonces él fue el que lo armamos un tipo barcaza con los ponchos plásticos, no sé si más o menos lo conoces. sí, Bueno, con eso hicimos un tipo barcaza y así entramos. Fue Zulini, empezó a sacar las balsas del barco, sí. que no lo habíamos podido sacar, y empezó a sacar comida. Primero que todo sacó la parte de sanidad, Ujú. los vendajes y todas esas cosas para curar para el herido y el fallecido, digamos, para envolver. Qué acción Así destacada esta que que mencionás recién, ¿eh? Y poco conocida. sí, sí, es poca conocido porque normalmente no. Ujú. Sí están nuestros libros, eh, Sí, están Tronar de los Cañones y en ujú. Los Dioses del Trueno, en los dos libros del grupo que Que fueron escribimos en escritos. conjunto, digamos. Sí, Está palmada la historia esa, cuenta su teniente Navarro. claro. Eh, Así que bueno, ese día, después al otro día, dijimos con el subteniente Navarro, que era el más antiguo, que teníamos que salir a buscar algo, porque ahí no nos podíamos quedar. Ujú. O nos entregábamos, nos mataban o algo. No podíamos quedar si no teníamos nada. Y así fue que fuimos, había unos, eh, eran civiles, pero pertenecían a la Fuerza Aérea, unos radioaficionados, el señor Sampieri, Ujú. y lo conozco bien porque está actualmente acá en Córdoba y siempre lo veo. Sí, Él me salvó la vida, digamos, porque él fue el que tomó contacto con la comunicación. el Estado Mayor para que nos buscaran. Pues, claro, porque nosotros no nos quedamos sin contacto, Ujú. teníamos contacto por la radio del barco, Claro, pero al hundirse el barco, al quedarse sin comunicación el barco, nosotros también quedamos sin comunicación. claro. Entonces quedamos aislados. Y él fue el que nos hizo contacto para que nos fueran a buscar. Así nos fueron a buscar dos helicópteros, que fue el subteniente Gómez Centurión, dos Que ahí escalas está, a Centurión. ahí está la historia conocida del El traje comando, de neopren para buscar las piezas. claro, y ahí fuimos, y empezó él entró para, para desatar las piezas que estaban atadas arriba en la parte del barco, debajo del agua. Así que así rescatamos los dos cañones. Eh, pero de uno se nos perdió un percutor, porque ¿viste el percutor que es el que golpea el culote del El proyectil culete, para que exacto. saliera? Entonces ese se nos perdió de un cañón, no lo pudo encontrar y bueno, debajo del agua tampoco es fácil, te Obvio, imaginas. sí. Y aparte que es un agua congelada, está bien, Sí, tenía el equipo necesario, porque era sí. buzo. Pero igual tampoco Eh, es la gran cosa. Frío se siente, sí.
Sí, no, lógicamente. Bueno, así que así sacamos los dos cañones y nos fuimos, nos llevamos en helicóptero A a Darwin. Darwin. ¿Y qué día llegaron Ahí allá? y habremos llegado 25, ponele 26, por ahí. Y allá en Bajamos. Darwin, ¿ya había gente de ustedes esperándolos? ¿Cómo era? No, no había Ah, gente, no había. estaban, Nosotros fuimos los primeros, los primeros artilleros fueron ustedes. los primeros artilleros fuimos nosotros, lo de la Bien, batería B. Entonces, como estábamos con una pieza disminuida, después claro. el jefe ordena ir llevar dos piezas más, que ahí es que llevar Chanampa, ¿De la misma batería? no de la batería A. Ah, dos y dos Lo mandan fueron. dos y dos, va del, pero ellos fueron a los 2 días, ponele. Ah, Ellos llegaron el 27, nosotros llegamos el 24, ellos llegaron el 27, algo así. No, el 26 llegaron, por el 27 tiramos ya. sí, pues ya el El 27 empezó 27 el combate. el combate, exactamente. Ya teníamos las piezas, ya las 4 piezas, digamos. Tres, porque una le faltaba el percutor, que lo quisimos hacer armar ahí en una tornería, el mecánico artillero nuestro, Sí, a ver pero si lo no. podía hacer. No, no lo pudo fabricar. ¿Por qué? Porque no le daban el hierro, el material, digamos, que necesario, porque la hacía, pero era muy blando, no cumplía la misión. Entiendo. Porque los ingleses no le iban a dar algo que fabriquen Obvio, para sí, contra de ellos. obvio. Era lógico. Ahora Así que así pregunto, fue. tema así, percutores o repuestos así comunes, por decirlo de alguna manera, del continente, ¿no se trajeron como un stock? De percutores no, porque no había. Ah, ah, ¿Entendés? Y entonces había un percutor de la pieza que estaba rota en la unidad, digamos, ahí en Malvinas, ya esa pieza sí, que estaba de repuesto, que se llama para repuesto. Pero no alcanzaba a llegar para allá, entonces, porque la otra pieza ya salió. Chanampa fue con el subteniente Zanella, sí, lo ubicás, Zanella. sí. Sí, sí. Bueno, ellos dos fueron con dos piezas, y fue el sargento Pinero Rivas y el sargento Moreno y el sargento Udiño. eh, Fueron con esas piezas y por supuesto, y dos servicios de piezas, de las dos piezas que fueron. De la batería, ellos fueron transportados, como tendríamos que haber ido Como nosotros. tenía que haber sido usted, exacto. Ellos fueron transportados y que llegaron ahí en menos de media hora. Y bueno, y el 27 empezó el combate y salimos a tirar. Nosotros empezamos a ir como podíamos, porque no teníamos vehículo, Claro. tampoco. Tampoco había un observador Entonces, adelantado, tampoco teníamos cerro adelantado. Por eso te fundamental para digo que fue ustedes. todo exactamente. Pero el observador adelantado era uno de la Fuerza Aérea, el teniente Vázquez, capaz lo ubicar. De ejército, puede ser. Vázquez no, creo que de Fuerza Aérea. Ah, no, no lo ubico. Bueno, él fue el que hizo también, después nosotros armamos un tipo batea para tirar los proyectiles de ahí, como lanzacuete, digamos, Ujú. con él. Bien, Ramón, me gustaría hacerte una pregunta. Cuando empieza el combate de Darwin, que ustedes tienen que empezar a apoyar con el fuego de artillería, ¿cómo fue la vivencia de ustedes? O sea, ¿ustedes como que les llegaba una orden de quién les llegaba? Bien, nosotros cuando llegamos primero con las dos piezas, Ujú. fuimos a hacer apoyo al Regimiento de Infantería 12 y al 25 que estaban en la zona del desembarco, digamos. Sí. Pero cuando nosotros llegamos, ya habían empezado a desembarcar los ingleses. Prácticamente llegamos tarde, digamos. ¿Por qué? Por el inconveniente que tuvimos ahí en el hundimiento. Ujú. Nosotros recibimos la orden del comandante de las tropas Mercedes, que era el coronel Piaggi, Ah, el jefe del Regimiento de Infantería 12. bien. Bueno, nosotros el 27 salimos a cumplir misiones fuego, eh, directamente cumpliendo las órdenes del comando superior, que era en este caso el comando de la brigada tercera La de tercera Corrientes. brigada, sí.
claro, que estaba el coronel Pierce. De ahí salíamos a hacer apoyo a esas tropas que tiramos por sobre ellos, por supuesto. Pero los ingleses ya habían desembarcado parte de ellos, prácticamente una parte de una sección de la compañía de paracaidistas habían desembarcado ya para esa fecha, para el 27 que nosotros empezamos los combates. Ujú. Y bueno, y tuvimos un observador adelantado de ahí un infante, que puede ser que hubo que haya hablado con alguno de ellos, y ellos nos mandaban las misiones de fuego, más cerca, más atrás, más adelante, pero nosotros lo calculamos, digamos, por medio de directamente, ¿cómo para decirte? A ojo, digamos, para que sea más práctico. Sí, sí, te entiendo. Ahí manejaba Chanampa y el subteniente Zanella, porque el subteniente Zanella se adelanta para hacer la observación adelantada. Ah, bien. Entonces él desde arriba un techo hace la observación y nos manda la corrección que nosotros tiramos. ¿Y ustedes con Eh, los 3 cañones que estaban cerca del poblado? Estábamos cerca del poblado, Ah, sí, porque íbamos a hacer misión de fuego, durante una noche fuimos, por ejemplo, el 26 de la noche fuimos a hacer misión de fuego, pero tiramos 2 o 3 tiros nada más y ustedes volvimos. adelantaron las piezas. Adelantamos las piezas, pero después retrocedimos y Ajá. nos instalamos en el lugar cerca del poblado. Ah, bien. Ahí estábamos atrás de un galpón que había, Ujú. estábamos cerca de ese galpón. El subteniente, el subteniente Sanila había ido, se adelantó y hacía de observación adelantada. Ah, bien. Y él nos decía, la corrección más cerca, más lejos, o sea, fue largo, fue corto, fue derecho, fue izquierda, y ahí nosotros más o menos, con el subteniente Navarro y el teniente primero Chanampa, Sí, hacíamos las correcciones. Navarro con Rivas, que era un jefe de pieza, Moreno y yo. bien. Después estaba Sarmiento, que era un cabo que era de las piezas que estaba rota, que le faltaba el percutor. Y Gudiño, que teóricamente iba a ocupar la pieza que estaba el sargento primero Rivas, que era como encargado de batería. Ujú. Que Gudiño tuvo un golpe de oído, algo similar. Entonces, los que estábamos ahí éramos los tres, digo, estábamos todo el grupo en Sí, sí, sí. con los soldados. Claro, obvio. ¿Por qué? Porque nosotros tirábamos y automáticamente al tirar, a los 5 minutos recibimos un fuego de contrabatería. Entonces, Justamente caían. eso quería preguntarte. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Tirábamos y movíamos las piezas para alguno de los costados, para adelante, para atrás, porque seguro que venía un proyectil de ellos a donde estaban las piezas, porque ellos nos reglaban el fuego por el calor de la boca de fuego. Ellos no necesitaban ser adelantados. Ellos nos Sí, reglaban el fuego por el calor del cañón de fuego. sí, sí, ellos tenían Entonces, por eso, una especie de radar que captaba la boca de fuego, sí. exactamente, entonces nos reglaban el fuego por ahí, por ese tema. Entonces, nosotros qué hacíamos? Nos corríamos con los cañones para adelante, para atrás, para un costado, cosa que moverlo en ese radio que estábamos, Sí, no nos hice muy movíamos para lejos. un lado, ¿no? Sí, hacíamos simulacros en distintos lugares, con los 3 cañones. Claro, Eso también influyó en los tiros que nosotros tiramos, porque tiramos de un lugar y al instante teníamos que tirar de otro lugar. sí, 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 no, no. Entonces eso varía en la dirección de tiro. Ujú. Entonces eso teníamos que tener cuidado con el alce y la deriva que teníamos, que nos pasaba Zanela, Entiendo, bien. ¿entendés? Sí, sí. Entonces eso, nosotros tiramos 36 horas seguidas. Arrancamos una mañana, o medio cerca de mediodía, y tiramos todo ese día, toda esa noche, hasta el otro día a las 6 de la tarde. Tiramos más de 2.500 tiros, que es la provisión que había en ese lugar de cañones de proyectil de artillería. Dos mil Con esas tres quinientos piezas, entre 3 piezas. entre las 3 piezas que teníamos. La fundieron prácticamente. La verdad que esos cañoncitos Se resistieron, portaron bien. se portaron de 10 porque no tuvieron ningún tipo de errores, Ujú. cuando mucho algunos se trababa algún proyectil, nada más. Pero esa era la secuencia de la rapidez que tenían que cargar los soldados, Claro. el cargador, y expulsarlo con fuerza para que extraiga la vaina y salga Ujú, y poner el otro. Entonces eso, por ahí algunos se trababan, pero ujú. teníamos el baquetón que le pegábamos de delante y se salía. Claro.
¿me entendés? La cadencia Pues, normal del Otto Melara, ¿de cuánto es más o menos? La normal. lo normal son 6 tiros ¿cómo es? Por ¿Por cada tres minuto? minutos, algo así. Dos tiros por minuto, así es la secuencia, Y más o algo menos, así. ¿qué cálculo hicieron ustedes en Darwin? ¿Cuánto tiraron? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué? Y había momentos que tirábamos hasta 6 proyectiles cada minuto, entre 5 y 6 proyectiles por minuto. Tremendo, Impresionante. tremendo. Yo te digo que Cabanilla, el cargador mío, Sí, soldado, tenía la mano así hinchada de tanto empujar el culote del proyectil para que haga tope con el cierre, el bloque del cierre, para que sí, se cierra, no tenga problema para cerrar. Entonces el calor que iba quedando en el culo, en coso del cañón, sí, eh, le empezaba a levantar temperatura en la mano de él. Entonces cada vez se le iba hinchando más. claro. La verdad que Teníamos que después ya empezar a cambiar, un trabajo ¿me en entendés? equipo importantísimo. Un trabajo en equipo, importantísimo. Igual que para tirar, tiraba uno, el que estaba más cerca, vení que tira vos, tiro yo, o sea, nos íbamos nombrando. Así, así se manejó mi pieza, mi Sí, cañón. sí, Los de Moreno y Rivas, similares seguramente, claro. pero estábamos cerca, o sea, nos veíamos de uno al otro. ¿Cada Lo que cuánto, pasa es que el a qué tiempo, distancia estaban ustedes más o menos? 50 metros aproximadamente entre cada pieza. Ah, ¿y tiraban los tres juntos o Y, era alternado? y Ah, depende cómo. Normalmente los tres juntos. ah, Y por ejemplo, al mediodía del 28 sí, no dábamos abasto, uno atrás del otro, las tres piezas, tiro a destreza, digamos. claro, sí, sí. El que estaba listo tiraba y así. Y Y llegaron por a, supuesto el trabajo de los que armaban, claro, todo el tiempo. todo, todo el tiempo. Aquel que no hacía nada iba a armar un proyectil, porque es lo que nos hacía falta a nosotros. Claro, Por ejemplo, Sarmiento, que no tenía piezas, los sí. soldados de Sarmiento, todos ayudaban a armar para Para las otras abastecer las tres, piezas. claro, Claro, para bien. las tres piezas. Y aparte teníamos que traer la parva de proyectiles que estaba aproximadamente unos 80 metros de la posición nuestra. Eso se hace Había que, por seguridad, ¿no? claro, eso Sí. hacían por seguridad. Ah, bien, Entonces, había que traer los cajones sí, con los proyectiles de esa distancia hasta cerca de las piezas, a romper los cajones, ¿me entendés? sí, Armar los proyectiles y cargarlos. O sea, bien, es todo un trabajo en equipo, bien. indefectiblemente. Sí, sí. Y ahí no teníamos diferencia, éramos todos iguales, tanto soldados como cuadros, como oficiales. Navarro también en algún momento fue acarreado un cajón de cajones de proyectiles con un soldado, Ujú. también Zanella, Chanampa también, que él dirigía el tiro. Un Es, instante que hacía falta algo, él iba a querido, es bueno, hacer es eso. bueno resaltar esto. Es bueno el trabajo en equipo, resaltarlo. No importaban los Sí, grados, nosotros, todo lo mismo. claro, lógicamente que en un combate tiene que ser así para que salga, para poder subsistir, Lo mejor porque lo posible, que obvio. nosotros queríamos era subsistir, Claro. subsistir. Y bueno, de ahí tiramos, después ya prácticamente puntería directa, tipo ¿Qué 4 de la tarde del 28. es bajar el cañón? Claro, nosotros directamente le calculamos, había un edificio que era una escuela, y Sí. apuntamos a esa escuela y ahí hasta que la destruimos, hasta que la rompimos todo. Le tiraron con todo. Entonces, porque ellos venían y se cubrían por ahí, el avance que hacían ellos. En ese momento Y ya de ahí estaban, ya de estaban partida, bastante cerca. claro, estábamos bastante cerca, 3.000 metros, ponerle que estamos, Sí, 3 no, kilómetros. no es nada. No es nada. Y de ahí los que estaban en la posición de adelantado de infantería, del 12, Sí. se empezaban a replegar, pasaban por los nuestros lados, por supuesto, algunos heridos, Sí, sí, algunos sin piernas, lo que es la guerra, ¿entendés? claro. ¿Y ustedes Y bueno, ¿cómo? cuándo reciben la orden de no tirar más? ¿Cómo fue?
nosotros nos quedamos sin munición prácticamente casi a las 6 de la tarde, Agotaron totalmente la munición. totalmente. Entonces ahí el teniente Luchanampa comunica que necesitaba sí o sí munición, pedía que le aprobé, ya le venía pidiendo de la mañana Estamos al hablando del comandante día Claro, 28. Claro, el 28. Bien. Así que a las 6 de la tarde aproximadamente hizo el cese de fuego, digamos. Por falta de munición. Se tiró hasta con lo que se tuvo. Se tiró hasta con lo que se hubo, pero fue el que nos dio la orden de alto el fuego, fue el comandante de la tercera brigada, que era el comandante de Mercedes, Sí, de las sí. tropas Mercedes. Bien. Él fue el que vio que las tropas ya no daban más porque las tropas se estaban replegando. Ujú. Que no abasto, ya estábamos prácticamente tomados por los ingleses. Claro, estaba todo rodeado. Estábamos rodeados exactamente, así que por eso es que él habrá tomó esa decisión ¿cómo es? De De decir rendir la alto el plaza. fuego, Sí. una pausa de fuego para continuar luego, pero no hubo No hubo con qué. continuación. No, porque es lógico, si vos haces una pausa de fuego, los otros van a avanzar. Obvio, es lógico, obvio. ¿Y ustedes tuvieron Así que posibilidad de destruir los 3 cañones? ¿Cómo fue? Una vez que se quedaron sin sí, munición. claro, una vez que nos dieron la pausa de fuego y después cuando dijimos que no íbamos a tirar más, bueno, dijimos, el teniente primero Charampa, que era nuestro jefe en ese momento, dio la orden que íbamos a destruir los cañones. Fuimos con Riva, Navarro y Moreno y Zanela y fuimos a destruir. Más que todo le sacamos el percutor, tampoco el cañón no se puede destruir, Ah, pero sin el ¿entendés? precursor no sirve de nada. No le sirve nada. Claro. Así que todo, porque eso no le puede destruir. Por más que vos le tire una granada en el tubo, no lo No, va a romper, ¿me entendés? Entonces, más que todo, le saca el percutor y después tiene otras piecitas más y el anteojo de puntería. sí, piezas claves, te entiendo. ¿Entendés? Claro, el anteojo de puntería es extraíble, se saca. Ujú. Entonces, eso le sacamos y el percutor. Ah, y ya con eso queda inutilizado. Ya que con eso queda inutilizado el camión. Bien, ¿Entendés? Y ahí fuimos y lo hicimos desaparecer. claro, obvio, sí, sí. Al otro día, Fue- 29 de mayo, es cuando realmente exactamente. se Ahí fue, rinden. ahí fue realmente cuando se rinde. ¿Y cómo fue para ustedes Ahí, los artilleros en ese momento? y fue un golpe terrible porque nosotros pensamos seguir combatiendo. Porque Ujú. nosotros dijimos a la noche seguro que no iban a traer munición. Más munición, sí. Claro, porque teóricamente iba la munición que hundieron el Lila a los Estados. No sé si lo ubicas Sí, al barco. sí, Bueno, el Lila a los Estados llevaba munición a Darwin. Por eso lo hundieron. ¿Entendés? claro, el 10 de mayo. Llevaba munición para lo de la Fuerza Aérea y para nosotros que estábamos ahí. Ujú. Entonces, por eso lo hunden al Isla de los Estados. El Isla de los Estados ni bien sale del puerto, ahí lo enfoca un radar y ahí le mandan los dos proyectiles, los dos cohetes. Ahí lo hunden al Isla de los Estados. Por eso a nosotros no nos llega esa munición. Teníamos la munición que habían llevado anteriormente, que eran 2.500 tiros, Que que fue, por suerte fueron completos, está porque hay bien. muchos lugares que fueron proyectiles, por ejemplo, a Fogua, a Dos Hermanas, iban los proyectiles, le faltaba la pólvora, Sí, los no, sacos de pólvora, no tiene ¿entendés? Porque sentido, son sí, armados, van por cajas separadas. entiendo. Por suerte nosotros tuvimos ese privilegio, digamos, de que fueron los proyectiles todos completos, con su carga, todo como correspondía, con su caja correspondiente, ese tuvimos esa ventaja. A mí lo Así que que siempre me llamó la atención del combate de ustedes de artillería en Darwin es la devolución de los ingleses, que ellos pensaban que le estaban tirando con una batería entera cuando fueron solamente 3 piezas nada más. eso es lo que nos dijeron después, Ujú. que incluso hay libros que están escritos por los propios ingleses que ellos Claro, preferían, creían que eran prácticamente una batería de 8, porque la batería de ellos son de 8 cañones. claro. De 8 cañones que tiraban y éramos 3, nada más. No Ellos, lo la podían creer. batería de ellos. Así que creo que le hicimos batalla con 3 piezas. Si nosotros hubiésemos ido así, las 4 piezas, ponele
llegar antes que ellos hagan cabecera de playa, Ujú. por ahí le cuesta un poco más. Eh, Sí, por ahí el resultado no era Ese- diferente, pero que le costaba más seguro. exactamente. Ujú. Pero ellos sabían que iban ahí, entonces por eso nos hunden a nosotros, hacen todo lo imposible para que llegara. Pero ¿por qué sabían que iban ahí? Porque había llegado la munición. Entiendo. Por eso sabían que iban ahí los cañones. Ellos tenían, por supuesto, su inteligencia, porque ahí había gente en ese poblado, ahí sabían. Y ellos estaban, la gente de Dentro de ahí la estaba a favor población de eso. alguno había infiltrado seguro, en todos lados. Seguro, seguro. Entonces, sabían perfectamente que iban a ir cañones ahí. Entonces, por eso ellos buscaban todos los medios y tratar De de ponerlo fuera de evitar eso. combate. Claro, obvio. Y por eso se apuraron en el desembarco. Por Ujú. eso lo hicieron antes del desembarco ellos. Bien. Ellos se apuraron, no alcanzaron a llegar con el barco donde tenía que llegar. Ellos lo hicieron en barcaza y con barcaza llegaron hasta la costa, hasta donde más Ujú. pudieron, y después al agua. Eso es lo que pasó. No sabía ese detalle, mira. Claro, ese fue por eso, porque ellos se apuraron Ujú. al desembarcar. Si nosotros podíamos ir antes a Darwin, por ahí quizás de desembarcar, igualmente iba a desembarcar Seguro, independientemente, sí, porque tenían medios, obvio, es pero les verdad. iba a costar un poco más quizás. En cambio, ellos no tuvieron prácticamente resistencia cuando hicieron la cabecera de playa, Ujú. No, estaba la porque gente no de había, infantería nada más y nada claro, más. claro, Un y la grupo chico. infantería no estaban, claro, Eran grupo chico porque era 60 hombres contra una brigada. Imposible. imposible, y ¿Eh? era la de Esteban, Sí, que el equipo de ahí combate también, Güemes. ahí, claro, el bote, claro. Así Exacto. que ahí fue el tema, es el desembarco. Ujú. Pero bueno, eso pasó y que Y ya está. no se puede llevar el tiempo atrás. Y el, Mm, di- eh, y eh, el día 29 cuando llega la rendición, ¿cómo fue el trato para con ellos, con los ingleses? a nosotros nos hacen, intentamos nosotros cuando llega la orden, nuestro encargado que era Rivas, en Ujú. ese momento, sargento Rivas, y el teniente Pedro Chanampa dice, vamos a escapar. Pero ¿cómo no íbamos a escapar si ya estábamos rodeados? Sí. Entonces, después de romper, o sea, sacarlo el percutor y el anteojo del cañón, que lo Ujú. destruimos, lo tiramos, intentamos salir nosotros, pero ahora hemos hecho 500 metros, todo en una fila, es Ujú. una patrulla, digamos. Sí. Ni bien salíamos, nos rodearon y nos hicieron ¿cómo es? Entregar el Prisionero, fusil. claro. Ahí nos hicieron entregar el fusil nosotros. Nosotros nos entregamos cuando formaron todo para entregar. Ah, fue antes. Ah, A mira. nosotros fuimos intentando de salir de ahí del rodeo, Del rodeo del pero pueblo. no tuvimos, capaz que reaccionamos tarde también, porque Ujú. capaz si reaccionamos antes, podíamos haber pasado. Quizá no íbamos muy lejos, Ujú. lógicamente, Sí, te porque entiendo. ellos los primeros que iban a buscar los artilleros, porque ni bien nos agarraron, los buscaron a los artilleros urgente. Y aparte ustedes con la Y boina roja, es imposible de camuflarse. aparte de eso, por eso te decíamos Sí. que nos buscaban a nosotros, sí o sí. Ujú. Así que, bueno, cuando quedamos prisioneros, fuimos todos a un corral de oveja ahí que estaban cerca. Fuimos un día, ponele, no me acuerdo bien. Y después de ahí fuimos a un corral de alambre, a la intemperie, a un corral de alambre que ellos habían armado en ese día ahí cerca del, de Darwin, digamos, del puerto. Sí. Ahí estábamos todos. Y de ahí nos empezaron a cargar para ir al Norland. Nosotros volvimos en el Norland. Pero ¿qué pasó? Ahí nos separaron, a Ah, nuestros mira. jefes nos sacaron. Nos sacó a Chanampa, lo sacaron A a, Navarro, a los tres oficiales que estaban, Sanelo. lo sacaron a Río y a Moreno, que eran los tres más antiguos, los tres con más cargo. Ah, mira. Porque Quedaste vos Moreno era prácticamente. sargento, Sí. que, que yo como más antiguo ahí, Ajá. Mira. no diría nada más. Porque estaba el mecánico artillero, que era Fernández, era sargento, Sí. pero no tenía mucha noción de combate, digamos. Claro, te Entonces entiendo. prácticamente es que yo como soldado. A cargo Y de todo ese Gudiño, grupo.
a cargo de todo ese grupo. Y estaba el Cabo Primo Gudiño, que también era más antiguo que yo. Ajá. Y ustedes Así que el volvieron en el resto lo Norland, me separamos. dijiste. Nosotros volvimos en el Norland vía Uruguay. ¿Y cómo fue esa estadía en el barco? Nosotros tomamos ese corral que te dije de alambre y de ahí nos empezaban a llevar al Norland a cargar en barcaza. Llevamos en barcaza hasta el Norland y de ahí nos subían. De ahí nos pusieron un camarote, nosotros la mayoría vino en camarote, no vino así como el resto que vinieron en el La- Submer y todo lo otro. sí. Venían en la playa. Ujú. Nosotros vinimos la mayoría en camarote, Sí. fuimos a Uruguay. A nosotros nos decían que nos llevaban a, qué sé yo, a Inglaterra, cualquier persona. Nos metían, ¿no? Porque todo psicología. Obvio. Así, ellos nos tenían ahí a nosotros eh, arriba como escudo, ¿me entendés? Ujú. Por si la guerra continuaba. Claro. Y aparte, aparte que los interrogaron a los cuadros, preguntándonos qué más armamento teníamos y todo eso. Ujú. O sea, a mí, nos quedamos ahí, a mí, a Gudiño, nos interrogaron, que eran los dos que teníamos insignia, digamos, Sí. porque muchos cuadros se sacaban la insignia Ujú. también. Digamos, del 12 del 25 Sí, de parte del 8 que había ahí también, porque estaba todo eran unos cuantos, digo, sí, muchos. sí. Muchos. Eh, pero los primeros los que nos agarramos fueron a Gudiño y a mí, que teníamos boina roja, Ujú. que teníamos la insignia. Nos interrogaron sobre el armamento que teníamos y todo eso. No, nosotros le dijimos, no sabemos, si nosotros sabemos lo de artillería, te podemos decir, pero el resto no. O sea, eso es lo que dije yo, y Gudiño igual parece que lo tenía. Pero el resto no sabemos, ellos querían saber la cantidad de aviones, helicópteros y todo eso. Todo, sí, obvio. ¿No? Nosotros desconocemos eso, porque somos de misión exclusiva del arma. Ujú. Claro. Así que ahí ellos nos tenían ahí en el barco como escudo. Y no decían más, no decían la psicológica que nos llevan a Inglaterra, a cualquier lado. No, estábamos anclados. Uno como en un transatlántico se mueve, obviamente por las olas del mar, pero está anclado. Sí, aparte de estar adentro del camarote, uno no se da mucha cuenta. Aparte, dentro del camarote, Sí. nos sacaban para darle la comida a veces nos daban la ración ahí, en el Adentro, camarote. sí. Claro. Así que no, no salimos prácticamente después, después que se rindió Puerto Argentino, ahí sí empezamos a hacer gimnasia, caminata, ya salida afuera de los Ujú. camarotes. Pero primero estábamos presos, no podíamos salir, había Un uno que guardia. estaba con fusil, ahí un guardia exactamente, que nos cuidaba toda la tira del Ajá, camarote, que nos cuidaba todo, no podíamos salir. te entiendo. ¿Y ustedes qué día llegan al Así que continente? bueno, después nosotros llegamos a la Escuela Suboficial Sargento Cabral el 18 de mayo, de junio. 18 de junio. Fuimos a Uruguay, sí, fuimos a Uruguay, de Uruguay a Mar del Plata y de Mar del Plata a la Escuela de Suboficiales Campo de Mayo. Ese fue el recorrido nuestro. Y llegamos a la Escuela de Suboficiales, nosotros no estuvimos mucho en la escuela como estuvieron los demás, 2 días. Ah, Nosotros al otro día ya nos mandaron a Córdoba. Éramos pocos los de Córdoba, sí. yo era el más antiguo, así que yo ni bien llegué pedí irme a la unidad, hablé con ahí estaba un coronel de inteligencia que se llamaba Trujillo. Bueno, yo hablé con él, le digo, no, yo quiero ir a mi unidad. Ellos nos proveyeron la ropa, nos cambiaron la ropa, dejamos toda la ropa y al otro día vino un Chevalier y nos embarcaban en el Chevalier, eran cerca de 36, por ahí éramos nosotros, Todo no para éramos Córdoba. muchos. Así que no le hicieron ningún estudio, nada, y Ujú. en Buenos Aires, como la hicieron a los demás que llegaron después. Después, te El entiendo, sí, primer sí. contingente, el primer contingente no le hicieron nada prácticamente a los a los cercanos, a nosotros que eran pocos, pero el resto, por ejemplo, los del 12, los del 25, que eran mucho más. Ellos sí le hicieron estudio y le hicieron, quedaron varios días. Ujú. Y después llegaron los otros, a partir de 19, 20, empezaron a sacar los demás, los que vinieron en avión y todo eso, que iban en barco hasta, ¿cómo se llama la parte esta del sur? No me acuerdo ahora. Fueron en Comodoro. barco hasta ahí, no, Madrid, Ah, hasta Puerto Madrid. Madryn. Muchos Sí, fueron a Comodoro y otros a Madrid, pero la mayoría fue a Madrid. Y de ahí ujú, en avión a Buenos Aires, sí, a Palomar y de Palomar
A la a los Cabral. demás. Sí, El recorrido de los demás. Nosotros fue distinto. entiendo. Este, nosotros el 19, el 20 estábamos en la unidad acá en Córdoba. El 20 fuimos en la recepción justo el día de la bandera, así que ese día, bueno, ese día llegamos y nos recibieron, perfecto, todo, y nos salimos de vacaciones, digamos, de Franco, Sí. todo el personal que tuvimos ahí, nos dieron hasta que nos avisaran para que regresamos. Cuando regresaba la unidad, regresamos nosotros mismos. Y así fue la recepción nuestra, Y el combate de así, edad. el grupo, cuando entero que vuelve a Malvinas, ¿tuvieron después algún tipo de formación o algo? ¿Cómo fue? Después, el grupo, cuando llegó en sí completo, sí tuvo formación, porque Ah, ellos llegaron en tren. entre, Ellos ah, llegaron en tren, bien. llegaron todos juntos. En Ujú. cambio, nosotros 30, Eran 35 poquitos, no éramos sí. nada prácticamente. Era un poquito. Fuimos al izamiento de la bandera, no, al día de la bandera y nada Y más. nada más. El saludo, los que quedaron y bueno, y después el segundo jefe, que estaba como jefe de grupo, nos licenció. Así que, y después volvimos, a los 10 días volvimos, cuando volvió todo el cuartel, ya también le dieron unos días a ellos también. De licencia, sí. Después volvimos y ahí sí se hizo una formación generalizada. Y tengo entendido que el Pero yo grupo tuvo 3 bajas, ¿no? tuvo 3 bajas. Eh, de la batería B, de mi batería, dos, Ah, Pizarro y Romero. Y después Vallejo de la batería comando. Eh, eran todo transporte de munición ajá. que estuvieron en problema. Vallejo era de comunicante, Ah, bien. o sea que él que llevaba, recorría las líneas de los teléfonos. Cuando se Él estaba en cortaban y comunicación. reparaciones. Claro, Ujú. Pizarro y Romero eran de la batería B y eran sirvientes. Ellos son los que, sirvientes pies eran los que llevaban la munición, que armaban la munición y abastecían los Y cañones. abastecían los cañones. Exacto. Exactamente. Bueno, ellos eran eso, en ese caso. Justo en pleno bombardeo, fuego contra batería, estaban cumpliendo su misión y lamentablemente no alcanzaron a tirarse cuerpo a tierra y le agarró a uno la onda expansiva y al otro una izquierda. Ujú. Es Eso, la cuota de sangre que entregó el grupo el grupo, para esta noble causa. sí, exactamente. Los tres sellos. Es bueno recordarlos. Uno muere el 11 Ujú. y los otros dos el 13. Sí, ya finalizando. Los últimos fuegos de artillería. Claro, claro, todo era ya a partir del 11 eran combate de fuego contra batería, Directo, prácticamente. sí. Era tirar y tirar. Nosotros la verdad que tuvimos varios heridos. Ujú. Tuvimos cerca de 36, 40 heridos prácticamente en el combate ahí De Darwin. de Puerto Argentino. No, de Darwin no tuvimos heridos nosotros. Ah, ninguno. Ah, Tuvimos el privilegio de no tener heridos. increíble. Usted nos acompañó. Santa Bárbara. Santa Bárbara Bendita nos acompañó. No tuvimos heridos. Así que tuvimos heridos leves, Ujú. Sí, rasguños, sí. quemadura, O del propio manejo accidentes. del cañón, sí. Exactamente, sí. Ujú. Suerte tuvimos porque a Zulín, un soldado, que era el ayudante del subteniente Navarro, Ujú. tenía una pistolera, porque él nos llevaba el fusil, pues tenía pistola, el rol de Sí. combate de él era pistola, pues, Ujú. le llevaba la radio, todas esas cosas. A él una esquirla le cae justo en la pistola, le rompe toda la cacha de la pistola, todo, Wow. y a él lo tira como 3 metros, Sí. Increíble. pero no le hace nada, no le Increíble. hace nada. Mirá. Cosa de El destino, sí. La hora de cada uno es. destino, y a Gonzalito, uno de la batería A, le cae en el casco atrás, Ujú. la esquirla, le raja, lo raya todo el casco a la vuelta y como el casco es así en ovalado, digamos, Sí. rebara la esquirla. Pero a él lo tira, lo hace 2 o 3 metros para adelante, lo hace dos o tres vueltas y tampoco le pasó nada, Sí. Vos ves eso más y que del pensás, susto. listo, no se levanta. No, lógico, todos habíamos pensado eso, Sí. pero bueno, Increíble. es increíble, cosas increíbles, nos pasó Sí. cosas. Es la suerte, nos acompañó mucho la suerte porque Ujú.
tuvimos muchos proyectiles cerca nuestro, nos picaban al lado, y bueno, era o seguir combatiendo o tirarte. Ok. Y el lema, no pensar en ese momento Ujú. las consecuencias que viene el proyectil. Vos cumplís la Vos lo misión. que querés, vos querés tirarte, Ujú. tirar y tirar y tirar. Ese es lo que el mismo instinto del ser humano, Claro, obvio. lógicamente. Claro, te entiendo. Malo que está penetrado ahí. Quizás lo que estaban armando los, Los las proyectiles. municiones, Sí. ¿sí? Los proyectiles, por ahí sí ellos pensaban un poco más que nosotros. Ujú. Nosotros no teníamos tiempo de estar en para pensar eso. Sí, sí, te entiendo. ¿Entendés? Vos lo que tratás es defenderte, tirar. Ujú. Y después no valorás tampoco el otro que viene, por ejemplo, uno que venga sin un brazo, ponele, del 12 Sí. o sin una pierna que lo traían al hombro. Vos Ujú. ahí no valorás porque vos lo que querés es defenderte y tirar al resto. Capaz los otros que estaban atrás nuestro, ellos sí le daban una mano, le ayudaban a hacer algo a ellos. Sí, sí. Usted no. Desde acercarnos a la enfermería, cargarlo al hombro, darle una mano. Pero nosotros no, porque vos lo que querías era tirar. Por eso. Por ahí yo ahora, después yo que vi la película, Sí. la sección gato, que es más o menos lo que pasó, Ujú. digamos, en el tema de desembarco y todo eso, más o menos así fue. Ujú. eh, Ahí vos te pones a pensar y sí, es, es así. Pero Entiendo, bueno, entiendo. en ese momento uno no tiene tiempo ni cómo es. Lógicamente el instinto del ser humano, miedo, lógicamente que por ahí se te cruza, Ujú. porque el miedo es un instinto. Uy, Alguno lo somos despierta y humanos. otro no lo despierta. Claro, es un instinto humano, La cosa lógico. es superarlo. Aquel dice, claro, aquel que sabe superarlo y otro que no lo puede superar, le agarra Ujú. pánico, etcétera. Sí, que también puede Pero por pasar. suerte no tuvimos, claro, que es normal que le pase. Ujú. En ese caso nosotros ahí en Darwin no tuvimos ese problema. Ujú. Gracias a Dios tuvimos soldados que se la bancaron de 10. Bien. Y cuadros también. Ujú. Y Así trabajo en que equipo, como hablamos. trabajo en equipo, exactamente. Y bueno, así que, y bueno, Chanampa y Moreno, Rivas, ellos se quedaron prisioneros hasta el Un mes agosto más, prácticamente, exacto. Un mes más. un mes más. Ujú. Esos 333, ahí estaban los, también fue después quedó el jefe de grupo y el segundo jefe. Ujú. Eran 5 los del grupo de paracaidistas Que 4 se que quedaron un quedaron mes. prisioneros. Sí, un mes, Bien. exactamente. Así que, bueno, La así verdad, que, Ramón, nos contaste todas tus experiencias. Al ser un grupo reducido, los que combatieron en Darwin, es poco lo que se conoce, así que realmente te agradezco tus palabras y contarnos un poquito de tu historia. Fue muy interesante. perfecto. Vos sabés que contá conmigo para que lo que necesite. Estoy a tu disposición. Gracias. La verdad que me encantó la charla con vos y bueno, seguramente en otra oportunidad nos contactaremos y bueno, seguiremos hablando de otras cosas muy importantes. Quedamos en Muchas gracias, contacto. Matías. Y bueno, así que espero que siga bien adelante y siga tu, con lo que haces, que es muy valoroso y muy importante para los jóvenes, que especialmente en eso Claro. tenemos que apuntar, porque nosotros a la larga vos va perdiendo y Ujú. vamos siendo menos, Sí. como dicen a todo el refrán. Ujú. Así que la verdad que te admiro y te aliento para que siga adelante con lo que estás haciendo. Seguimos al pie del cañón. Ah, exactamente, como dice un artillero, al pie del cañón. Te mando un fuerte abrazo, Ramón. Y otro para vos y bueno, seguí adelante. Un Gracias. abrazo. Un abrazo.